Buenas noches. Hoy vamos a terminar de analizar la carta a los Colosenses. El domingo dije que no estaba seguro todavía, pero pensaba brincarme directo a Primera de Tesalonicenses, pero me parece que necesitamos hacer un alto y analizar esto con detalle antes de dejar la carta. Acompáñenme por favor a Colosenses 4:13. Dice: a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. El nombre del tema es por ustedes. Y al finalizar la carta, en la NBI, en la Reina Valera 60, normalmente tiene algunos títulos o subtítulos antes de un párrafo, y es una ayuda, creo yo, si no me equivoco, que se agregó a las Biblias por ahí del 1700. Se agregó a las Biblias para tratar de determinar o ayudar en qué momento cambia el tema o qué tema principal sigue a continuación. Dice saludos finales, y en los saludos finales de la carta Pablo menciona a su equipo de trabajo y menciona a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Hace una mención de 9 personas para los al despedirse de la carta de los Colosenses. No es una lista exhaustiva ni son todos sus colaboradores, pero los nombra, y quisiera que lo leamos y veamos cómo hay una distinción especial cuando se lee o cuando habla sobre Epafras. Leamos Colosenses 4, 7 al 18. Dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Pausa. Marcos, el primo de Bernabé, es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Dice: en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Lucas es el autor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos. Dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Entonces, quisiera que viéramos una lista de los que mencionó: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado el Justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. No se tiene certeza de si Ninfas es nombre femenino o masculino, pero independientemente, Pablo ya ha mencionado en otras cartas a colaboradores suyos femeninos, así que no habría ningún problema si Ninfas fuera una mujer. El asunto es que tal parece que todos conocen de perdido la mayoría de los que están aquí, pero cuando menciona a Epafras, dice, según la NBI, que siempre está luchando en oración por ustedes. Se preocupa mucho por ustedes. Y cuando dice que siempre está luchando en oración por ustedes, si tú ya eres cristiano de no sana doctrina, hay algunas ideas e imágenes que vienen a nuestra mente cuando leemos esto de luchar en oración, ¿no? ¿Alguien de aquí luchó en oración alguna vez? ¿O no sabías que era luchar en oración? Yo pienso que los que teníamos ya años antes de conocer o antes de profundizar en la Escritura y que Dios nos revelara fielmente su palabra, teníamos un concepto de luchar en oración. Pero hay una pregunta: ¿contra quién luchabas?
algunos luchaban con demonios y algunos luchaban con Dios. Y luego le agregan el pasaje que dice Jacob luchó con un ángel por una bendición. Entonces cuando tú leías o lees esto de luchar en oración, viene a la mente una especie de intercesión a favor de alguien y luchas contra los demonios o luchas por convencer a Dios. Pero quisiera que abarcáramos un poco más el contexto para entender por qué Pablo nos dice que Epafras lucha en oración. Recuerdan que cuando empezamos a analizar la carta a los Colosenses vimos el objetivo de la carta. El objetivo era advertir a los colosenses sobre las herejías que enfrentaban. Y la situación era tan grave que Epafras hizo un largo viaje hacia Roma para consultar a Pablo. Y la iglesia en Colosas, y muy probablemente la Odisea y Herápolis, esas regiones conocieron del Evangelio por medio de la predicación de Epafras. Entonces, principalmente la iglesia en Colosas habían sido personas que habían creído en el Evangelio por medio de lo que Epafras predicó. Así que no era Epafras un colaborador más en la iglesia de Colosas, sino que se cree que era el fundador de la iglesia en Colosas. Y se nos dice que él tiene preocupación por ellos. Pablo lo deja escrito en la carta. Me consta que él se preocupa mucho por ustedes. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Pablo tiene que dejar por escrito eso? Algunos piensan, y leí algunos comentarios donde dicen que era probable que la gente en Colosas no tenía en claro la verdadera intención de Epafras salir a hablar con Pablo. Quizás no tenían en claro cuál es la motivación de Epafras al ir con Pablo. Parece que Pablo quiere aclarar y decir que le consta que hay una preocupación por ellos. Pero si quisiéramos entender o tratar de ponernos en el lugar de Epafras, entre Colosas y Roma hay una distancia muy grande y tomaría varios días de viaje, sobre todo con aquellos medios de transporte. ¿Qué hace que una persona que probablemente tiene familia abandone su ciudad natal, recorra todo ese viaje para consultar a Pablo sobre la situación de la iglesia? ¿Cuál es la motivación? Pablo lo deja claro. Por ustedes, les dice Pablo, por ustedes. Entonces, Pablo quiere dejar en claro la motivación de Epafras, y yo creo que de ahí podemos aprender mucho. Cuando Epafras hace todo lo que él puede por contrarrestar, ya sea aprender de Pablo o recibir consejo de Pablo, para poder instruir correctamente a los de Colosas sobre las doctrinas falsas que se infiltraron, la motivación principal son sus hermanos en Cristo. Esto creo yo debería ser el deber ser de todos, pero en mi experiencia personal jamás he visto o conocido a alguien que se esfuerce por beneficiar a sus hermanos. Dentro del cristianismo que yo vivía, las personas en autoridad, por así decirlo, los que eran pastores o líderes, todos los hacían por mejorar su carrera ministerial. Todos lo hacían para obtener un beneficio. Yo les digo también por experiencia, en iglesias donde me congregaba yo tenía áreas a cargo y mi esfuerzo era por ser mejor que los demás, no que me interesara la gente, y lo digo honestamente. Porque mientras mejor trabajo hicieras, más te recompensaban. Ya sea con algún distintivo o con más responsabilidad. Y mientras más responsabilidad tenías, mejor trato recibías. Había beneficios particulares que solamente los líderes recibían y los demás congregantes no. Yo he conocido pastores que se esfuerzan día con día por traer más gente a la iglesia, pero no porque le interesa a la gente, sino porque quiere tener una iglesia grande. Y sobre todo cuando ganan o viven de la iglesia, necesitan más gente para vivir mejor. Y hacen un esfuerzo, yo lo he visto, un esfuerzo constante e incansable por tener cada vez más gente, pero la gente no le importa. Piensa en sí mismo. También he visto y también lo he vivido. Cuando tú empiezas a conocer Biblia en serio, es muy fácil detectar las falsedades que muchos enseñan. Y es muy fácil caer en la tentación de demostrar lo mucho que sabes, avergonzando a los que no saben o demostrando que son más ignorantes que tú. Y de eso está plagada las redes sociales. Se agarran debate y tú cuando lees te das cuenta que realmente no tienen interés del uno por el otro, sino que están demostrando o tratando de demostrar quién sabe más que el otro.
He visto muchos videos en redes sociales donde quieren explicar puntos de vista bíblicos y el que habla tiene una particular forma de hablar que te dejan claro que no le interesa a la gente, sino demostrar que él sabe. En mi experiencia ha sido muy difícil detectar personas que genuinamente hacen las cosas por amor a sus hermanos en Cristo. Normalmente persiguen un beneficio propio, ya sea la autoexaltación o algo que puedan recibir por parte de los demás. Buen nombre, buena reputación o lo que sea. Entonces, cuando Pablo deja en claro que la motivación de Epafras es por sus hermanos en Cristo, nos deja ver que algo está pasando dentro de él que lo mueve a buscar a Pablo para confrontar las herejías. Así que cuando dice que está luchando en oración, quisiera que nos adelantáramos un poco. Vamos a leer la Reina Valera 60 en este pasaje particularmente, Colosenses 4:12. Dice: os saluda Epafras, NBI, primero la Reina Valera 60 dije, ¿verdad? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice, siempre rogando encarecidamente. La Nueva Versión Internacional dice, luchando en oración, ¿verdad? Luchando en oración por ustedes. La Reina Valera 60 para nada menciona la palabra luchar. La NBI sí. Leamos la traducción en lenguaje actual de una vez, por favor. Dice, él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Y ni dice que encarecidamente ni luchando, ¿verdad? Siempre ora. Entonces, cuando leemos que estás luchando en oración, yo en mis tiempos que luchaba en oración, tendrías que preguntar, o me preguntaba, ¿contra quién lucho? Estoy luchando contra los demonios porque se oponen a la voluntad de Dios y de cierta forma pensábamos que no permitían que Dios hiciera lo que Él quiere. Y ese es un pensamiento muy común. Reprendemos al espíritu de drogadicción, reprendemos al narcotráfico, reprendemos a muchas cosas que según nuestra mentalidad van a soltar a las personas y las personas de repente van a decir, oye, ya no quiero ser narcotraficante porque el espíritu inmundo del narcotráfico que estaba en él lo dejó. Entonces luchamos en oración contra las huestes de maldad para que las personas sean liberadas, pero esto implícitamente conlleva que Dios no tiene poder para deshacer las obras del diablo y que necesita que nosotros las deshagamos. Y si nosotros no oramos y luchamos contra los demonios, las cosas no van a pasar, de manera que hacen a Dios dependiente del ser humano para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y ya no es al Dios de la Biblia. Quien lucha en oración contra los demonios no conoce al Dios de la Biblia. Segunda opción, luchas contra Dios. ¿Alguno luchó contra Dios en oración? Nadie. Yo sí. Nunca te enseñaron que Jacob luchó con un ángel por una bendición. Así que si tú quieres ser bendecido, lucha con Dios. ¿Y nunca lo intentaste? Qué vergüenza de mí entonces. Tenías que convencerlo. Tú le puedes decir, Dios, concédeme esto. No te lo concede. Bueno, tienes que luchar. También hay mucho de esto en el cristianismo. Voy a orar hasta que me lo cumpla, ¿verdad? No vamos a dejar de orar hasta que se haga realidad. Así que a ver, ¿cuál es el nombre de tu esposo inconverso para tenerlo aquí? Y no vamos a dejar de orar hasta que el desgraciado se convierta. Y es desgraciado porque no le ha llegado la gracia de Dios, no por ofenderlo. Entonces estamos orando y orando y orando hasta que se cumpla. Y el día que se cumple dices, fueron 20 años de lucha constante, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién luchabas? Contra Dios. Y tampoco sería el Dios de la Biblia. ¿Por qué razón tendrías que luchar contra Dios para convencerlo de salvar a alguien? Cuando la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cualquiera que lucha en oración contra los demonios o contra Dios, desconoce al Dios de la Biblia. Entonces, ¿contra quién luchaba Epafras? Si es que luchaba. ¿Qué es lo que dice el original? La palabra luchaba
o según la Reina Valera 60, rogando encarecidamente, que es una sola en griego, es el griego agonizomai, que se traduce como contender por un premio, conflicto, luchar o esforzarse. Contender por un premio, conflicto, luchar o esforzarse. Y quisiera que viéramos 3 aplicaciones de esta palabra. Esta palabra aparece solamente 8 veces en el Nuevo Testamento. Leamos 3 distintas para darnos una idea. Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y aquí la palabra es esfuércense. ¿Ok? Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Y aquí la palabra es pelearían. Ahora, esforzarse y pelear son cosas muy distintas, ¿verdad? Si los ángeles o los guardias pelearían por impedir, están luchando literalmente contra alguien. Pero esforzarse por entrar por la puerta estrecha, no tienes que pelear con nadie más, ¿verdad? ¿Contra quién te esfuerzas entonces? Veamos esta última aplicación, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y aquí la palabra es pelea. Pero al pelear la buena batalla, ¿contra quién peleas? ¿Contra los demonios? ¿Contra Dios o contra quién? Cuando dice Pablo que Epafras lucha, se esfuerza en oración por ustedes, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué es tan importante es tan importante como para dejarlo escrito? Si hiciéramos una traducción literal, nuestra propia versión, se está esforzando, peleando al orar. Y la palabra orar, o en sus oraciones es proseuke, que se traduce como intercambiar deseos. Es lo mismo que proskumai, es la conjugación. Entonces se esfuerza y lucha por intercambiar deseos con Dios. ¿Contra quién está luchando? ¿Contra los demonios? No. ¿Contra Dios? Tampoco. Contra sí mismo. Contra sí mismo lucha en oración por ellos. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo lucho conmigo mismo por el bien de alguien? Tendríamos que entender cómo se sentía Epafras. Si orar es intercambiar deseos con Dios y lo hace por los de Colosas, entonces ¿qué oraba? ¿Qué pedía? Leamos otra vez el 12, pero de Colosenses 4:12. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Hay un objetivo, ¿verdad? Que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Y aquí la palabra voluntad es el lema, la mejor oferta de Dios. Entonces, ¿cómo lucha consigo mismo para pedir eso? ¿A qué se refiere? Yo pienso que esta es una lucha que un auténtico cristiano debe tener muchas veces en su vida. Y un auténtico creyente, nacido de nuevo, puede entender perfectamente a Epafras. No sé si alguna vez te ha costado trabajo aceptar la voluntad de Dios con respecto de lo que tú quieres. Es decir, ¿quién alguna vez encontró una situación bien crítica en la escuela, a cualquier nivel de escuela, que tenías que sacar cierta calificación para pasar, y si no sacabas, por ejemplo, un 8, no pasabas? Y estabas rogando, intercediendo ante Dios para que te permitiera sacar al menos un 80. Pero el problema es que no oras antes, sino una vez que presentaste y te vas a la casa, todavía no te dan los resultados y estás intercediendo. Qué locura, ¿verdad? Eso debería ser antes, para ponerte a estudiar, y ahora sí vas y presentas. Si ya presentaste y dices, no, pues es que no sé, a lo mejor la 5 estaba bien, me pasaron la 4, pero no confío mucho en ese chavo. Estás haciendo las cosas mal y como quiera quieres convencer a Dios de que te dé el pase. Bueno, si tú eres un cristiano, no vas a andar con que te pasaron las preguntas. Tú hiciste tu esfuerzo.
Quizás no sabes cómo te va a ir. Había algunas cosas que no contestaste con plena certeza, pero sabes que estás dispuesto o debes estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase. Y si truenas todo el semestre, ni modo, no me voy a enojar ni nada. Por X razón que no hayas podido estudiar o que te haya ido mal, vas a aceptarlo. Y hay una lucha entre lo que yo quiero y lo que probablemente Dios quiera. Y cuando oro, lucho conmigo mismo por intercambiar los deseos con Dios. Es decir, Dios, yo quiero pasar, yo quiero que tú me hagas pasar. Y el problema es que no estoy dispuesto a no pasar. No estoy dispuesto a irme segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, hasta donde hayas llegado. No estoy dispuesto a sacrificar mi verano, tengo planes, etcétera, etcétera. Así que lucho conmigo. Ahora, eso es una situación muy trivial. ¿Alguna vez has luchado contigo por una persona? ¿Alguna vez una persona que es significativa para ti o importante para ti ha tenido algún problema en el que tú quieres que Dios le ayude, pero debes estar consciente al mismo tiempo que quizás Dios no quiera ayudarlo? Y que si no lo ayuda va a ser algo muy doloroso, pero lo vamos a aceptar. ¿Alguna vez has orado por alguna persona que está enferma gravemente y que tú quieres a esa persona y quieres que sane, pero si no sana, debes aceptar, sabes que debes aceptar la voluntad de Dios y oras no tratando de convencer a Dios porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar? Así que oro contra mí mismo para intercambiar mis deseos con Dios y le tendría que decir: Señor, yo no quiero que muera, pero si es tu voluntad, que así sea. Y esa lucha no es contra Satanás, ni contra sus ángeles, ni contra Dios. Es contra ti mismo, porque sabes que debes aceptar lo que Dios decida, aunque no me agrada. Ahora, ¿cómo está orando Pablo por los de Colosas? ¿Qué es lo que le preocupa? Que no sean arrastrados por las herejías. Pero Epafras sabe que Dios tiene control de todo y que esas personas, algunos de ellos van a permanecer firmes y otros van a ser arrastrados por las falsas doctrinas. Y como todos ellos conocieron del Evangelio por medio de Epafras tiene una lucha. Sabe que quizás algunos van a ser arrastrados y otros no. Y constantemente ora a Dios para intercambiar sus deseos. Le pide que estén firmes, convencidos plenamente, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Pero también sabe que hay personas que no necesariamente son nacidos de nuevo, que serán arrastrados. Así que esta lucha interna, esta lucha consigo mismo, nos deja ver el gran interés que tiene por sus hermanos en Cristo. ¿Me explico? No está tratando de acumular más gente, no está tratando de quedar bien con Pablo o de mantener su liderazgo. Hay un genuino interés por las personas. Y esa es la motivación que todo creyente debe tener a la hora de que quiere confrontar la falsa doctrina. A la hora de que se confrontan las herejías, el único o la única justificación para que hagas una confrontación con alguien es el amor a la persona que está siendo engañada o que probablemente sea engañada. Cualquier otra motivación es incorrecta. Y lo peor es que casi nadie lo hace con la motivación correcta. Hay quienes les encanta o nos encanta discutir y tratar de pescar al otro y hacer todo, de decir, ande, le gané. Pero no te interesa en lo más mínimo la persona. Simplemente quieres que quede el registro de que fue humillada. ¿Qué pensará Dios al respecto? Imagínate que tú dices, yo conozco Biblia, pero pues la uso para demostrar la ignorancia de todos. Al cabo que estoy luchando y peleando la buena batalla, proclamando la palabra. No, eso es hipocresía. La verdadera motivación por la cual hacemos esfuerzos por confrontar la herejía es el amor a las ovejas de Cristo. ¿Verdad? Entonces, poquito antes, hace 2 temas o uno, leímos una parte que dice Pablo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿verdad? Pero Epafras lo hacía ¿para quién? ¿Como para el Señor
o por los de Colosas? Él luchaba en oración, según el original, consigo mismo, por los de Colosas. Aquí hay una distinción. Hacemos todo como para Jesús, ok, pero eso no implica que no te interesan sus ovejas. Y cuando hago algo por el bien de las ovejas de Cristo, ¿para quién lo estoy haciendo? Para Jesús. Por eso es importante la motivación. Fíjate, cuando Jesús confrontaba a los fariseos, dejaba ver dos cosas que la ley de Moisés pedía o demandaba y que los fariseos cumplían muy bien una y otra no. Decía a los fariseos que diezmaban la menta, el comino, etcétera, etcétera, pero no hacían misericordia ni justicia. Y por eso les condenaba, decían que no estaban cumpliendo la ley, porque la ley de Moisés tenía la parte física y la parte intencional o espiritual, le llaman algunos. Pero entiendes espiritual, la palabra espíritu, neuma en griego, que tiene que ver con viento. Como a un barco lo mueve el viento, nuestras intenciones que nos mueven son como el espíritu que nos mueve. Cuando hablamos de una parte espiritual, no hablamos de una parte así como un fantasma que anda por ahí. Hablamos de cuál era la intención de la ley. Y Jesús les recriminó muchísimas veces a los fariseos que hacían la parte, por ejemplo, diezmaban, ok, excelente, qué bueno, pero no haces la otra parte, justicia y misericordia. Entonces, de nada te sirve hacer lo que la ley dice si no lo haces con la motivación correcta. Por ejemplo, los fariseos decían y se podían jactar, cuando dice, no matarás, cualquiera puede decir, yo nunca he quebrantado ese mandamiento, ¿verdad? Bueno, espero. Pero el hecho de que no hayas matado a alguien en tu vida ha provocado o es implícito que ya cumpliste ese mandamiento. Porque cuando Jesús dijo que aún odiar a tu hermano es como matarlo, ¿a qué se refería? Obviamente no está diciendo que odiar a alguien es igual o equivalente a matarlo, porque las consecuencias son completamente diferentes, ¿no? Si tú matas a alguien y era un hombre, pues lo dejas una mujer viuda, si estaba casado, o dejas hijos sin padre, dejas un dolor irreparable en la familia. Pero cuando lo odio, nadie sabe, nada más yo, ¿no? A menos que lo diga. Entonces, ¿por qué razón Jesús dice que aún odiándolo es como si ya lo hubieras matado? El mandamiento decía que no codicies a la mujer de tu prójimo. Dice, pero si aún con el pensamiento la deseas, ya adulteraste. ¿Por qué hace la referencia de que aún lo que piensas te lleva a incumplir la ley? Porque la ley tenía dos criterios. La parte que haces físicamente, no estoy adulterando con ninguna mujer, pero ¿cómo está por dentro tu motivación? Dices, pues no estoy adulterando a ella porque no quiere o no se deja, pero en mi mente quizás ya hice muchas cosas. Y Dios considera que entonces no estás cumpliendo ese mandamiento, no lo estás llevando a la práctica, pero tu motivación no es la correcta. Por eso, si lo analizamos a profundidad, no hay ninguno justo, no hay nadie quien busque a Dios. ¿De qué habla? De las dos cosas. La justicia, las cosas que haces y la búsqueda de Dios. Hay muchas personas, incluyendo nosotros, que podemos hacer cosas justas, pero con la motivación incorrecta. Por eso mencionaba, hay quienes pretenden ser bíblicos y defender o predicar el evangelio para demostrar que saben mucho o para humillar al otro. De nada sirve, porque lo que haces en la práctica sería exactamente igual que el fariseo que diezmaba menta y comino, pero no hace misericordia y justicia. Si tú pretendes contrarrestar la falsa doctrina, pero tu motivación no es la correcta, amor a las ovejas de Cristo, de nada sirve lo que estás haciendo. ¿Me explico? Entonces, cuando se trata de, no sé si te ha pasado que estás escuchando por alguna razón a alguien predicando, y esa persona para nada sabe de la Biblia y dice un montón de barbaridades, pero te los dice tan seguro que la gente se las cree. ¿No has sentido como que te hierve la sangre? Decía John MacArthur que cuando él se deprimía en su lucha por predicar el evangelio, lo único que hacía era ir a su casa y prender la televisión cristiana.
y que con todo lo que oía agarraba suficiente motivación para seguir luchando. ¿No te ha pasado que pongas estos canales enlace, pongas la radio entre comillas cristiana y lo que escuchas hace que te sientas como, no, da coraje, no puede ser semejante descaro? Yo espero que te haya pasado al menos una vez. Por eso cuando vienes al conocimiento de la doctrina bíblica, hay un periodo que le llaman la jaula, que es ese periodo donde estás que explotas cada que oyes algo errado. Y hay una mezcla de sentimientos. Te sientes traicionado por los que te enseñaron y tienes ganas de desquitarte. Y otra cosa es que no toleras que otros sean engañados como tú fuiste engañado. Pero hay que aprender control y pedirle a Dios dominio propio. Porque lo que hacemos en coraje o al explotar nunca va a ser una respuesta sabia. Nunca lleva implícita la motivación correcta. Así que hay que ser lentos para la ira. Un requisito de algún servidor de Dios es no propenso a irritarse, dice la NBI. Y es una lucha constante, porque dan muchas ganas de irritarse y bastante. A mí me ha tocado por el programa de radio o en mensajes de redes sociales muchas personas que escriben angustiadas porque no pudieron cumplir con lo que los falsos maestros le exigían. Por ejemplo, una señora de edad muy avanzada hablaba muy preocupada, sentía que ella había sido maldecida por Dios porque hizo una promesa, un pacto de dar cierta cantidad de dinero y no lo pudo juntar. Y le dije, ¿pero por qué se comprometió si no tiene dinero? Es que me dijeron que si no teníamos dinero, pues que en fe nos comprometiéramos. Y me comprometí y me están cobrando y no tengo con qué pagar. ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Me va a maldecir? Lo primero, cuando oigo a esta señora, que ya se oye que tiene mucha edad, angustiada por esas cosas, dices, no puede ser. ¿Quién tiene tan poco corazón como para tratar de extorsionar a una mujer que no tiene medios ni siquiera para vivir por sí misma y la convencen de que tiene que pactar con dinero para agradarle a Dios, para conseguir una bendición? Da mucho coraje y dan ganas de ir a reclamarle a esas personas. Pero si no lo haces porque amas a las ovejas de Cristo, no lo estás haciendo bien. Cuando lo haces por amor a las ovejas, la motivación es muy distinta, porque cuando estás enojado se te pasa el coraje y ya no te dan ganas de seguir discutiendo. Pero cuando ves el daño que se hace al cuerpo de Cristo al hacerlos tropezar, es una situación completamente diferente que todos debemos de experimentar. Cuando te encuentras ante esa situación, no sé si alguno le preguntó a Dios alguna vez ¿por qué? ¿Por qué deja que eso pase? No sé si te enfrentaste ya a esa pregunta. ¿Cómo me dan ganas de callarles la boca, por no decir otra cosa? Y luego piensas, pero Dios, que puede en un instante dejarlo mudo, no lo hace. ¿Por qué? Cuando Epafras se encuentra en la situación, está entrando falsas doctrinas, ¿tú crees que de inmediato corrió con Pablo? No lo creo. Tuvo que haber pasado cierto tiempo hasta que él necesitó ir a consultar a Pablo. Mientras se esforzaba o trataba de contrarrestar las falsas doctrinas, se tuvo que dar cuenta que no estaba funcionando. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no funcionaba? ¿Por qué a veces le dices a la gente, es que esto es lo correcto y como que ya no te creen? Y estos falsos maestros siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando. Y es más, les va muy bien. Cada vez tienen más gente, ¿verdad? Siempre les facilitan micrófonos, medios para hablar. La gente no cuestiona lo que enseñan, simplemente hacen lo que se les dice. Y tú quieres evitarlo, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios por qué? Hace años me pasó, pero tuve que empezar a discernir estas cosas. Me daba coraje, y más cuando empecé a ir a radio, porque escuchaba a los que hablaban antes de mí, me daban un coraje. Me daban ganas de decirle, voy a decir justamente lo contrario a todo lo que tú dijiste, nomás para que se den cuenta que eres un mentiroso. Pero luego después me controlaba. Algunas veces sí llegué a exhibirlos, otras aprendí a controlarme porque
No puede ser que yo esté más enojado que Dios al respecto, ¿no? ¿Por qué puede ser que yo tenga más coraje que Dios o más disposición a callar la boca que Dios? Porque Dios no les calla la boca, porque Dios no impide que la gente sea engañada. Y me tomó mucho tiempo entenderlo. Pero el principal motivo de mi enojo con Dios no era mi amor por las ovejas. Lo tuve que descubrir. Es más bien rectificar para que se diga la verdad, pero la motivación que se diga la verdad no es suficiente. Necesitas amar a las ovejas, y cuando amas a las ovejas necesitas entender lo que la Biblia enseña sobre las ovejas. Y la parte que me cambió radicalmente en ese tema es cuando Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen y no seguirán ninguna otra voz. Y esa fue un parteaguas, porque entonces puedes entender que mi lucha no es contra el falso maestro, no es con Dios ni con los demonios, es conmigo mismo para hacer las cosas como se debe. Y si aprendes, como dice la Escritura, tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces al cuerpo de Cristo. Es una incongruencia. Si amas a Dios, tiene que haber un afecto natural en ti por las ovejas de Cristo. Pero ese amor implica aceptar lo que Dios ha permitido que les pase, porque según la Biblia lo enseña, todo obra para bien para aquellos que según su propósito fueron llamados. Entonces es una postura completamente distinta, porque la lucha que tiene Epafras por los de Colosas, consigo mismo le empiezas a experimentar. Cuando tú buscas prepararte, cuando lees la Escritura, y como vimos el domingo, no puedes leerla nada más pensando en ti. Tienes que leerla pensando en cómo vas a enseñar eso que dice ahí. Un día te van a preguntar, un día tú vas a ser el medio que Dios usa en un momento oportuno para alguien. Y tú no sabes qué te va a preguntar. Así que cada cosa que leas en la Escritura, tienes que pensar cómo se le explicarías a alguien que no le entiende. Y además de que aprendes tú, te preparas por amor para responder al que tenga dudas. ¿Me explico? Entonces, tu preocupación no es cuánta gente se reúne en este lugar, sino cuántas oportunidades vas a saber aprovechar. Cuántas situaciones en las que alguien te pregunte o te den la oportunidad de decir, vas a poder aprovechar, porque no tienes la más mínima idea de lo que te van a preguntar. ¿Alguna vez te ha pasado? Espero que sí. Quieres hablarle de un tema a alguien, y como hemos hecho aquí experimentos, cuando pasan los expositores va a haber sección de preguntas. Si no hay sección de preguntas, no se sienten tan nerviosos como cuando hay sección de preguntas. ¿Por qué? Porque no sabes qué te van a preguntar. ¿Qué tal si te preguntan algo que no sabes? Entonces, ¿cómo le haces para que en cualquier situación en la que te encuentres, reconoces que las ovejas de Cristo, como Jesús dijo, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, y la voluntad del Padre es que de todos los que Él me da, no se pierdan, sino que los resuciten el día postrero? Sabes que las ovejas de Jesús están seguras en sus manos. ¿Me explico? Pero hay aquí a veces un deseo de contrarrestar y hacerle muchas cosas por emociones y no por la motivación genuina. ¿Cómo le haces para que en un momento determinado alguien, vecino, familiar, compañero del trabajo, persona desconocida, te pregunte algo de la Biblia y puedas responderle? Si tú sigues pensando, no, espero que nunca me pregunten, jamás vas a ser útil. Aquí hay una cosa que tenemos que considerar. Epafras va con Pablo y seguramente se está preparando, ¿verdad? Pero no lo hace nada más por crecer él, lo hace para poder dar respuestas, para poder enseñar correctamente. Y Pablo lo deja en claro, lo hace por ustedes. Y este es un grado de servidumbre a la que todos tenemos que llegar, en donde no nada más estás pensando en ti, estás pensando en aquel que va a ser beneficiado por lo que tú estás aprendiendo. Ahora, a mí me tocó muchos años estar sentado y ver cómo alguien enseñaba. Y desde esa posición es muy difícil ver en mi experiencia era muy difícil
que se presentara un momento donde alguien me preguntara algo. Así que como casi nunca pasa, pues no lo estudias ni te preparas. Pero con el paso del tiempo, aunque yo tenía muchos problemas donde me congregaba por situaciones de doctrina, como quiera yo me ponía a estudiar como si algún día alguien me fuera a preguntar. Y cuando estudiaba ciertas cosas en la Biblia, pasaban algunos días y llegaba alguien, oye, ¿sabes qué? No sé, pero tengo una duda así, así, así. Y es justo lo que yo había estudiado. Y le podía decir. Y luego me llamaba la atención otro tema, me ponía a estudiarlo, pasaban días, semanas y alguien me preguntaba precisamente de eso que acababa de entender. Yo me di cuenta que antes de que pusiera algún empeño en prepararme, era raro que alguien me preguntara. Cuando empezó a haber en mí un deseo de prepararme, eso que empezaba a leer, normalmente me lo preguntaban. Entonces empecé a agarrar la onda. Y cada que me llama la atención un tema, he aprendido que si no me pongo a estudiarlo, me van a preguntar y no voy a saber qué decir. Porque aprendí que el Espíritu Santo de alguna forma me dice, hey, necesitas entender esto. Me meto a estudiarlo y yo sé que tarde o temprano me van a preguntar. Una de las cosas que no se me olvida es que hubo unas personas que vinieron, unos muchachos, y tenían una pregunta específica. Me dijeron, queremos hacerle una pregunta. ¿Usted es infralapsariano o supralapsariano? Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa Verónica, hace como un mes, estaba leyendo y vi esa palabra y tenía muchas ganas de saber qué era, y me puse a investigar y lo entendí. Y estaba esperando el momento en que alguien me preguntara si era infra o supralapsariano. Porque alguien que tiene o ha leído sobre esos temas es muy importante entender si eres supra o del otro. Entonces me sirvió. Pero entendí que no puedes empezar a estudiar para cuando la gente te pregunte. Porque cuando la gente te pregunte, es el momento oportuno para ellos y tú no vas a saber qué decir. Bueno, espérame, déjame ponerme a estudiar. Tú no sabes si va a volver a preguntar, tú no sabes si lo vas a volver a ver. Necesitas estar preparado desde antes. Entonces, fíjate lo que hace Epafras. Lucha por los colosenses, pero no se quedó en su casa orando. Está en Roma hablando con Pablo para saber cómo contrarrestar las herejías. De manera que las dos cosas van juntas. Necesitamos prepararnos. Ahora, este domingo vamos a celebrar el aniversario, ¿verdad? 5º aniversario. Y conlleva nuevos retos que ya les platicaré el domingo, si Dios quiere. Pero les he platicado en distintas ocasiones, mientras más hacemos un esfuerzo por buscar congregaciones con doctrina bíblica, más me doy cuenta que no hay. Son a lo mucho grupitos de personas aislados, que apartados del mundo cristiano, por así decir, el tradicional, buscan permanecer fieles a la doctrina bíblica, pero no encuentras por más que le buscas. Esto nos pone una mayor responsabilidad encima. Estamos haciendo todo lo posible para que aquellos que están buscando doctrina bíblica sepan que no están solos y que aquí estamos. Yo he dicho varias veces en radio, quien tenga las doctrinas de la gracia, escríbame. ¿Cuántos me han escrito? Ninguno. ¿Por qué? Hay varias teorías. Pero la más probable es que ni siquiera saben qué son las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Entonces dicen, ¿qué? Pero si no saben qué son las doctrinas de la gracia, difícilmente vamos a tener la misma doctrina bíblica. Así que realmente cuando te das cuenta que no hay congregaciones, tiene que haber, no las hemos encontrado, pero hasta donde hemos abarcado, no hallamos, tiene que haber una congruencia entre lo que está pasando aquí y la necesidad que hay afuera. Hay una iglesia en Colosas. Hasta donde yo sé, somos los únicos en nuestro tipo. Epafras hace lo que puede por prepararse y contrarrestar lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero principalmente, ¿te interesan las ovejas de Jesús? Epafras lo hace
por ustedes, dice Pablo. Tú de perdido lo estás haciendo. Quisiera que te quites de la cabeza la idea de que aquí vas a estar sentado siempre. Ahorita yo estoy aquí al frente, llegará el día en que tú vas a estar. Y si no es en este mismo púlpito, vas a estar en otro. Pero el ciclo se va a cumplir. Los ministerios son para edificar al cuerpo de Cristo, para que cumplan la obra. Así que tienes un tiempo en el que estás aquí sentado aprendiendo, pero no va a ser un largo tiempo. Y Dios te va a demandar y te va a mandar a estudiar para que enseñes la doctrina que tanta falta hace. Y no puedes darte el lujo de esperar el día en que Dios te diga, ve, bueno Dios, déjame prepararme. Es al revés. Yo sé que la parte de capacitar, Dios no llama al capacitado, capacita al que llama. Por eso mi enfoque es, si tú sientes ese deseo como Epafras, porque no se puede fingir, ni se puede obtener a voluntad propia. En muchas predicaciones me decían, necesitamos gente apasionada por Cristo. ¿Quieres ser un apasionado? Pasa al altar y haz un compromiso. Ya llevamos toda la bola, sí, ya me comprometo. Pues mentiras. Ni lees la Biblia, ni nada. Tu vida sigue igual después de eso. Estuvo bien chida la reunión, ahora sí vamos a predicar. Mentira. Tratas de leer y no, y lees y no entiendes y lo dejas. ¿Cuál compromiso? No sirvió de nada. Pero yo no creo que Epafras se haya propuesto sentir la necesidad de ayudar a sus hermanos. Voluntariamente no puedes ponerte la necesidad de hacer algo. Tiene que ser algo puesto por Dios. Y cuando Dios lo pone, no debes ser negligente en prepararte, porque Dios te está avisando con tiempo, te voy a usar. Vas a hablar en su nombre. Entonces, como congregación, tú vienes aquí, todos tenemos un proceso en el que tenemos que aprender, pero no procures aprender simplemente porque quieres crecer. Enfócate en aprender porque necesitas ayudar. Hay mucha necesidad de que la gente escuche el evangelio bíblico. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que escuchen la Biblia sin alteraciones, sin torcerla, que se escuche el evangelio bíblico. Si no nos quieren hacer caso, eso ya no es tarea nuestra. Pero si Dios te permite entender y te guardas eso solamente para ti, estás pecando, estás errando al blanco. Necesitamos comprender, cuando dice, vamos a leer Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La parte de cantar salmos y eso pues la puedes hacer tranquilamente, pero la parte de aconsejarse unos a otros con toda sabiduría, ¿cómo le haces? Un consejo te puede dar cualquiera, ¿verdad? Un buen consejo, no cualquiera. Si tú no tienes el hábito de estudiar, no nada más para ti, jamás vas a poder instruir a otro con sabiduría. Entonces, tenemos 5 años como congregación, no todos tienen 5 años aquí, pero a todos se nos está dando el mismo beneficio de comprender las Escrituras. Y el objetivo principal es que haya varios, si no todos, como Epafras entre nosotros, que vienen, aprenden, estudian para ellos y para el otro. Porque llegará el día en que Dios te va a poner como el momento oportuno de alguien. Y nunca te esperas la forma en la que las cosas suceden. Confiamos en que aunque no lo sabemos todo, si yo hago la parte que me corresponde, Dios me va a mandar a aquellos que quieren saber lo que ya entendí. ¿Me explico? Y conforme entiendas cada vez más cosas, es más grande el espectro de personas que puedes ayudar. Es como cuando una vez arreglé la lavadora en mi casa y estaba bien contento porque le cambié una manguera y dije, ya puedo poner, se cambian mangueras de lavadora, ¿verdad? No se arreglan lavadoras porque hay más cosas que no sé, pero de perdido puedo cambiarle esa manguera. Otra vez arreglé la camioneta, esa no, la viejita que teníamos, y le cambié la banda.
Igual la emoción, hombre, ya se cambian bandas de camioneta. Otra cosa no me pidas. Pero conforme vas avanzando, vas ampliando el espectro de lo que puedes hacer, de las cosas en las que puedes ser útil. Entonces ya le agregas, mira, se cambian bandas, se cambian mangueras, se taladran la escalera, lo que quieras, vas haciendo un espectro más grande y es más fácil que puedas aconsejar con sabiduría a otro. Pero es una responsabilidad que todos tenemos. Entonces, yo no te voy a decir que pases y hagas un compromiso y que vas a ser como Epafras y que vas a tener un deseo por los hermanos. Eso no se puede, o sea, eso es mentira. Eso es algo que solo Dios pone. Yo les quiero hablar a esos que ya tienen eso. Decirles que no sean negligentes con eso. Que aunque ahorita no veas que estés siendo usado, eso no significa que no vas a ser usado. Y estos días que tienes, que quizás ahorita no te pregunta nadie, ni te dice nada a nadie, son los que tienes que aprovechar, porque va a llegar el momento en el que te van a preguntar. Y no puedes simplemente decir, bueno, pues Dios me dirá qué responder, porque ante la evidencia bíblica sería negligencia de nuestra parte dejar las cosas que al cabo Dios nos va a decir. Necesitas anticiparte pensando en un amor genuino por aquellos que genuinamente están buscando la Escritura y no la encuentran. ¿Me explico? Y eso te lo digo con toda la experiencia. Mucha gente busca al Dios de la Biblia y no tienen quien les enseñe. Mucha gente busca entender cosas de la Biblia y no hay quien les explique. Mucha gente busca conocer y crecer en el conocimiento de Dios y el lugar donde les enseñan jamás los va a llevar a crecer porque no les enseñan la Escritura. Y aquí estás tú. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Epafras se mueve, lucha consigo mismo con Dios. Señor, permite que estén firmes, que cumplan tu voluntad. No quisiéramos que ninguno tropiece. Dios va a permitir que algunos tropiecen, porque es lo mejor que les puede pasar según el plan divino. Pero ahí está la lucha, y Dios, quisiéramos que nadie tropece en la falsa doctrina. Sabemos que confiamos en Él y que sus ovejas no se van a perder, y que como nosotros nos puede dejar un tiempo perdidos en la falsa doctrina, pero llegará el día en que te va a hacer entender y vas a salir de ese lugar donde estabas. Muchas personas les cuesta mucho trabajo salir de donde estaban, ¿verdad? Pero salen. A uno les cuesta más que otros, pero ninguna oveja de Jesús se queda en un lugar donde la voz de Jesús no se oye. Y esa es una parte que nos da esperanza, que si tú haces la parte que te corresponde, tarde o temprano, con lo que oyeron, las ovejas de Jesús se van a mover de donde están. Porque la palabra dice, penetra hasta los tuétanos. Y cuando alguien entiende lo que la Biblia dice, ya no puede ser el mismo. Aunque quiera ser el mismo, ya no puede. Y eso lo debemos saber por experiencia. Así que lucha consigo mismo por ya no sentirse así, pero no va a poder. Y va a llegar el punto en que va a explotar y va a decir, ya no puedo estar aquí. Y van a decir, por tu culpa. Porque un día me dijiste esto y ya no pude con eso. Dios ya no me dejó en paz. Así que se nos ha entregado una enorme responsabilidad. Y mientras más nos tardemos en encontrar a otra congregación o personas que tengan predicación expositiva, más responsabilidad está sobre nosotros. Tenemos que asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por llevar el evangelio bíblico a todo el que lo esté buscando. ¿Me explico? Y eso no es tarea de una sola persona, ni es tarea del que está aquí enfrente nada más. Es de todos en lo individual. Y la parte que nos corresponde ahorita es prepararnos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuando alguien diga, ¿qué debo hacer con esto? Tú no le vas a decir, mira, pues yo creo así. No. Según la Biblia debes de hacer esto.
Jesús dijo, haz esto. La Escritura dice por esto y este pasaje que lo correcto es esto. Y entonces las ovejas de Cristo oirán su voz. ¿Me explico? Que si somos una iglesia grande o no, sale sobrando. Necesitamos hacer lo que nos corresponde. Entonces Pablo deja en claro, Epafras lo hace por ustedes. Tú necesitas hacerlo por ellos. Acuérdate que se siente estar allá. Por más que cantas y adoras y pactas, no avanzas. Estás seco y muerto por dentro. Hay mucha gente que aún está así y piensa que están locos. ¿Quién de aquí pensaba que estaba loco? Antes de encontrar a todos los demás locos. Y luego te das cuenta que no eres el único loco, ¿verdad? Y que desde el 1500 y cacho hay más locos. Y antes de ahí había otros. Así que realmente el loco no es uno. Porque lo que muchos enseñan es nuevo. Pero hasta que te das cuenta que hay más gente que realmente busca la palabra de Dios y vive como la palabra de Dios dice, algo pasa que se les abre aquí. Y dice, nunca conocí una iglesia que no pidiera diezmos, no pensé que sobreviviera. Nunca conocí una iglesia donde todos son iguales, no pensé que sobreviviera. Nunca conocí una iglesia que no cante alabanzas a veces y no pensé que sobreviviera. Pues aquí estamos. No nos parecemos prácticamente nada. Y hay más por ahí sueltos que piensan que están solos. Y no estamos haciendo nada por encontrarlos. Así que este año que viene como iglesia, y el enfoque ya no es tanto hacia adentro. No podemos olvidar el enfoque de adentro, pero necesitamos ir hacia afuera. Necesitamos gente que se ha preparado, que ha estudiado, porque Dios ya le puso ese sentir para que empiece a hablar y llegue a esos lugares donde piensan que es imposible vivir según lo que la Biblia enseña. Y entre esos que van a ir estamos aquí, ¿verdad? Nosotros. Yo no sé si eso te pone alegre, contento, triste, preocupado, nervioso. Nervioso el que no estudia, ¿verdad? Dices, ándale, ¿ahora qué voy a hacer? El que ha estado estudiando dice, amén, échenmelos, que ya estoy listo. Así que, ¿cómo te sientes? Si te pones nerviosón, necesitas leer, necesitas estudiar, necesitas orar. Nadie se va a dar cuenta de eso, ¿eh? Eso lo haces en la intimidad de tu habitación. Y eso que haces ahí en lo secreto, Dios lo va a recompensar en público. Pero no esperes que te va a dar dinero, lujo y fama. La recompensa del siervo fiel, según las parábolas de Jesús, es más responsabilidad. Así que digámosle a Dios, queremos más responsabilidad. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes? Cuando fuimos al campamento, las personas que estaban ahí cuidando el lugar se asombraron de que no tuviéramos estudios bíblicos. Si no, pues, oye, ¿van a usar la alberca? Sí, de tal hora a tal hora. Órale, qué chido. La gente va ahí a estudiar la Biblia. Yo no sé, espero que haya quedado claro por qué nosotros no fuimos a estudiar la Biblia allá. Porque nosotros la estudiamos a profundidad aquí. Y lo que necesitábamos era tiempo de convivencia allá. Si la gente se sorprende que la iglesia se tome tiempo para convivir, tiene mucho que decir, porque para poder estudiar a profundidad se tienen que aislar. O sea, ¿qué hacen en la congregación normalmente entonces? Hay muchas cosas que para nosotros son naturales. Y hay muchos de afuera que piensan que no es posible lo que naturalmente hacemos aquí.
Y eso, créeme, es un enorme peso encima de nosotros, porque podemos mal acostumbrarnos y dejar de estar sensibles a lo que está pasando afuera. ¿Me explico? Así que es una enorme bendición, pero es una enorme responsabilidad. Y necesitamos hacer algo al respecto. Así que oremos, no para que hagas el compromiso de ser como Epafras, sino para que a esos que Dios ya les puso esa cosquillita, no les permita ser negligentes y que se pongan a estudiar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, queremos, dentro de tu soberana voluntad, poder comprender a la perfección lo que Epafras sentía. Lo que Pablo decía cuando les hablaba de sus prisiones, que decía: a favor de ustedes, por el bien de ustedes lo hago. Queremos entender y dejar de ser el centro de nuestra atención y poder ponernos al servicio de aquellos que genuinamente están buscando al Dios de la Biblia. Señor, concédenos ser un instrumento útil en tus manos para que aquellos que están buscando las verdades de la Biblia la puedan encontrar por medio de nosotros, por medio de cualquiera de nosotros que tú hayas preparado. Que no haya ninguno ocioso o negligente entre nosotros, que no haya ninguno de tus hijos congregados con nosotros que no esté a tu servicio, siendo beneficiado por el ministerio de otros y beneficiando a otros por medio de su ministerio. Señor, concédenos a muchos como Epafras entre nosotros, que buscan alcanzar a aquellos que te están buscando, no por tener una mejor carrera ministerial ni por recibir alabanzas y adulaciones de los que lo escuchen, sino por un genuino amor por las ovejas de Cristo, por nuestros hermanos en Cristo que están solos ahorita, que se sienten solos, se sienten locos, que son humillados, avergonzados y no saben que aquí vemos más, esforzándonos por conocerte cada vez más, Señor. Según tu misericordia, concédenos llegar a ellos, concédenos que nos encuentren o que los encontremos de la forma que mejor te plazca, para que podamos poner a su servicio los dones y talentos que nos has dado, para que a su vez ellos puedan ponerse a servir con los dones y talentos que tú les has dado. Señor, queremos ser como la Biblia enseña. Queremos ser como Epafras, como Pablo, que hace lo que está a su alcance por entender cada vez más tu palabra, por conocerte cada vez más, para que podamos aconsejar a otros con sabiduría. Quita de nosotros la vanagloria, la idea de crecer en número, la idea de ser importantes o influyentes. Queremos que eso sea despreciable para nosotros como lo es despreciable para ti. Queremos sentir como tú sientes. Queremos, como dijiste de David, hombres y mujeres conforme a tu corazón, que piensan como tú piensas, que entienden lo que tú quieres que entiendan, Señor, para que podamos ser eficientes al aprovechar el momento que nos concedas para hablar con aquellos que no te conocen o aquellos que tienen una doctrina errada. En tu misericordia permítenos ser útiles para tener gozo, como decía Pablo, gozo en la conversión de las personas, gozo en ver la libertad y la paz que se puede experimentar cuando conoces el Evangelio bíblico. Así que, Señor, en tu misericordia concédenos ir a la mies, ser obreros que tú envíes a la mies, porque está lista la cosecha. En medio de toda búsqueda que hemos hecho e intento por encontrar a otros, Señor, ha sido en vano, pero sabemos que tú siempre tienes un remanente de personas en todos lados. Queremos pedirte que nos concedas congregarnos, reunirnos, conocernos, trabajar en conjunto para glorificar cada vez más tu nombre. Señor, a ti sea la gloria y la honra de antemano. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Una. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me recomendarías concretamente hacer si yo vengo de una iglesia donde no se está predicando fielmente la Biblia, sino que nos hemos desviado y hay más hermanos
que a quien Dios nos ha revelado el conocimiento para distinguir que no se está predicando fielmente la palabra de Dios? Ok, bíblicamente hay dos cosas. Número uno, tenemos que tratar de preservar la unidad si es que hay verdad. Es decir, el primer esfuerzo que debemos hacer es hablar con los dirigentes y exponerles lo que consideramos que es incorrecto. Puede haber una situación donde es un malentendido, donde la persona que enseña puede decir, ¿sabes qué? Me expliqué mal, y lo puede aclarar. Ese es el mejor de los casos, pero normalmente son los menos, honestamente hablando. Normalmente quien va a hablar con sus dirigentes y les expone una diferencia doctrinal, prácticamente de inmediato son corridos. Ahora, la unidad debe ser buscada a toda costa, pero siempre y cuando primero estemos en la verdad. Primero la verdad y luego la unidad. De nada nos sirve la unidad si no hay verdad. Cuando buscamos la unidad y encontramos que en ese lugar no hay verdad, es decir, no se apega a la enseñanza bíblica, la Biblia es clara: apartaos de lo tales. No te reúnas con alguien que llamándose hermano no lo es. Cualquiera que traiga un evangelio diferente sea anatema. Entonces, Pablo dice, aún ni siquiera coman con ellos, ¿verdad? Si traen un evangelio diferente. Entonces, el primer paso es tratar de determinar que no estemos malinterpretando las enseñanzas, llegar a la base de lo que es el evangelio. Y si te encuentras con que no le tienen interés en la doctrina bíblica y simplemente te acusan de ser un rebelde, bueno, entonces date por entendido que Dios te acaba de mostrar que de nada sirve congregarse en ese lugar, porque tienen la palabra de Dios en poca estima. Cualquiera que tenga la palabra de Dios en alta estima no tendrá ningún problema en explicarte sus razones al enseñar o tratar de hacerte entender su postura bíblica. Pero quien se rehúsa siquiera a discutir por temas bíblicos deja en claro su ignorancia. Y de nada te sirve estar tratando de crecer en un lugar donde el encargado de enseñar es un ignorante en cuanto a las escrituras. Lo que tienes que hacer ahí entonces es, si hay varios en ese caso, no lo hagan individual, en conjunto hablen. Y luego que obtengan una respuesta de sus dirigentes, tomen una decisión. Si la enseñanza se aparta completamente de los fundamentos bíblicos, bíblicamente no tienes nada que hacer ahí, y tienes dos opciones: congregarte en un lugar donde haya doctrina bíblica o preguntarle a Dios si ustedes tienen que empezar un lugar aparte. Ahora, si no conocen mucho y están en el proceso de aprendizaje, les recomiendo no traten de empezar un lugar aparte porque los requisitos para el ministerio es que no seas un neófito. Y aunque en mi caso tenía como 13 años de cristiano, era como recién nacido cuando empecé a entender la Biblia, porque toda la doctrina que tenía estaba errada completamente. Así que si sentimos que somos neófitos, no nos arriesguemos a contradecir la escritura y tratar de empezar un lugar. Más bien busquemos un lugar donde podamos avanzar y en su debido tiempo Dios nos mandará, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Levante su mano. Acá, por favor, con Marta. Bueno, mi pregunta es, entre los 10 que se mencionan ahí en Colosenses, viene Marcos y Lucas. ¿También estaban en la cárcel con Pablo o vivían ahí cerca? No, ahí se menciona que Aristarco es su compañero de cárcel. Como que los demás eran personas que estaban ahí al pendiente, visitándolo. De hecho, creo que es Demas quien más adelante Pablo dice que lo abandona. Entonces se ve que son personas que estaban asistiéndolo, recibiendo instrucciones o manteniéndolo al tanto, pero no dentro prisionados juntamente con él. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Muy bien.